alquiló en alquiler social, que se llama, y después de alquilarlas, el Ayuntamiento de Callosa se hizo cargo de los alquileres porque era para gente social, para gente necesitada, y hubo unas fechas en que por lo que fuera no pagó el Ayuntamiento de Callosa. Y entonces esas viviendas se las vendieron a un fondo, ya sale el fondo buitre o fondo lo que sea. Y entonces, claro, si encima no cobra, pues ya tiene el motivo. Y por lo que sea son viviendas que se hace cargo el ayuntamiento de decir que va a pagar a gente que lo necesita y después por lo que sea no paga. Y debe 176.000 euros. Eso lo debe saber. En teoría porque hizo el compromiso. Ahí es donde está la cuestión de si se tienen que hacer cargo, no se tienen que hacer cargo, o esa es la... Eso le pasó a un señor de aquí de Elche también, que pagó un dinero al BBV y le dijeron que ya no lo iban a desahuciar, y entonces ahora la han vuelto a llamar y claro, el BBV le ha vendido la casa, el piso sí, a una compañía a de una esa. compañía de estos. Pero perdón, otra cosa que quería decir, aunque estamos empezando. No dijo Ana Botín de que el otro día en Calleja, que habló un reportaje con Calleja que ya habían hecho un pacto todos los bancos y que no iban a desahuciar a nadie. Eso lo dijo Ana Botín en televisión con Calleja. Sí, pero esos serán los bancos, pero como los bancos se han dedicado a venderlo todo a fondos buitre, entonces ellos se lavan las manos. Entonces sean los fondos buitres lo que harán es girar esa girar. Por eso ¿Verdad que lo dijo Ana Botín? el banco. Por eso diría el banco, bueno, voy a alargar esto, porque como yo ya no tengo nada que ver. Pero dijo que habían puesto, que todos los bancos se habían puesto de acuerdo y que ya no iban a Claro, desahuciar a porque ya nadie. prácticamente a los bancos ya no le quedan viviendas, porque las han vendido casi todas. Entonces ellos muy bien, quedan muy bien ante el público, Claro. pero en realidad ellos se están lavando las manos. Eso lo dijo Ana Botín. Eso es lo que la conclusión más o menos. En la Vega Baja no podéis pensar la de pisos, cientos de pisos que hay vacíos y ya no se sabe si son del banco, si son del propietario, si son de los constructores. No se saben esos bancos, Y con los esos ocupas. pisos de quién son. Y muchísimos están habitados por ocupas ya no sé dónde sean. Son ocupados por ocupas que no tienen luz, que no tienen agua, que hacen la vida prácticamente en la calle a base de hogueras. Eso ahí en la Vega Baja hay un montón de pisos. Todo eso por la parte de Ciudad Quesada y todo eso, apartamentos. Bueno, lo que yo he visto, porque yo tengo ahí un piso y camino mucho, es en Formentera del Segura. Pero eso fue por el boom que hubo. Y luego, cuando vivía mi marido, me iba a pasear, íbamos en coche, sin las cisternas, se veía desde la calle las cisternas del agua caliente arrancadas, puertas arrancadas, todo. Un desastre todo aquello. Y te hablo de hace tiempo ya. Pues tú tienes el riesgo de que tú vas a tu casa No, y te la abren y se te meten y no lo puedes mirar a la está en la calle. avenida, está Muy a la vista. muy a la vista. Mi piso está en la avenida de la Constitución, En el mismo Formentera. en el mismo Formentera y en el centro principal y da a la avenida. No está arrinconado ni nada de eso, no. Mi piso está, que de hecho, ¿Está por ya? nadie ocupa, nadie entra ni nada. ¿Eh? Por suerte. Ahora sí. Pienso que lo de la vivienda, el problema Bueno, si es queréis que empezar haciendo la presentación del tema y ya... Bueno, pues esta noche se va a hablar sobre el tema de los alquileres, que parece ser que es un problema que afecta a mucha gente y en fin, ha decidido aquí en la tertulia de que se hable sobre esto. Ir haciendo preguntas de las que creáis convenientes. que Y yo bueno, no sé, y aquí José está Joaquín, que es el experto en todo eso. este tema. Yo no sé si me equivoco, pero yo pienso que todo
todo el problema vino del rescate que se le hizo a la banca. ¿De qué? El rescate a la banca. Ya. Yo siempre he pensado que hubiese sido más importante rescatar a las personas, le hubiesen pagado a los bancos y los bancos no hubiesen tenido tanta deuda y la gente no se hubiese tenido que salir, porque de todas maneras lo que se le ha dado a la banca ha sido fondos perdidos. Pero eso es el único sitio que lo han dejado, porque en otros países lo están devolviendo. Precisamente ese es un tema que está Pero vamos, ahí, que pero se quiero está yo decir, diciendo. Hay que pero quiero yo reconocer. decir que todo viene de ahí, cuando Pero hay que la banca reconocer- estaba ahogada porque no le pagaban, porque tenían mucha, vamos, España era casi toda de los bancos, con las hipotecas que habían dado. Entonces la gente no podía pagar, pero yo siempre pensaba, digo, bueno, y si en vez de darle el dinero al banco, se le deja a los propietarios hasta que pase un tiempo y puedan pagarlo, el banco cobra y la gente no se hubiese tenido que salir, pero no. No, normalmente esto se dio en varios países, tienes Portugal, tienes Grecia. Pero vamos, que Italia. yo siempre he pensado que hubiese sido más interesante eso, de no... Pero no, un país Que no cuando darle llega- dinero al banco. No, pero sí. pero un país cuando llega a esa Vamos, situación... no dárselo a la persona tampoco, porque nadie, No, todos pero hemos la trabajado persona mucho para tiene la pagar la opción. vivienda, y yo también cuando viene, es que tenemos derecho a una vivienda, digo, bueno, todos tenemos derecho a una No, vivienda, pero pero- hemos tenido que trabajar para pagarla. Que la Tampoco persona que no puede la, que se la den pagarla así poco a por la poco, buena poco tampoco. a poco puede Pero si pagarla coge con un más matrimonio facilidad, joven que se ha quedado en paro con la Carmen, crisis. bueno, hablamos Sí. uno a otro. Pero bueno, eso que tú has dicho, yo entiendo un poquito de ese tema. Pero cuando un país, y en esa crisis fueron varios, se llegó el momento que hay que salvarlo y el Estado tiene que hacerlo. Lo que no puede ser a fondo perdido, como hizo el Estado español, que esos 60 y pico mil millones fueron a un fondo perdido. Pero que el problema, Que de los tenía- bancos de que que otros estaban países- ahogados era por las viviendas. Sí, pero Es que que se otros quedaron, de países momento tampoco. se quedaron, que sí que tenían mucho patrimonio, pero ahí estaban las hipotecas que nadie pagaba. Otros países lo han devuelto. Otros países lo están devolviendo. Pero los bancos Que tienen es lo que tenía que haber para sido nosotros, aquí, si no se hubiera devolviendo. ido a Catatonia. No dejar caer, porque un país que deja Pero caer tú, la banca pero es tú la no ruina piensas que total. si yo me Pero- quedo Lo que parada, pasa es que yo si yo me quedo en mi casa, no bueno, vamos a ver, si yo Hablar me de- quedo, si un matrimonio se queda parado con 2 hijos, por lo que sea, y no puede pagar, y es a lo mejor, pues tarda 2 o 3 años en poder reactivar. No es mejor, si le queda de hipoteca, yo que sé, 50.000 euros o 100.000 euros, que el Estado se haga cargo, se lo devuelva al banco, yo qué sé. Carmen, tú tampoco. piensas también que muchísima gente, entonces el Estado estaría solamente para cubrir esos problemas. Hombre, Lo tampoco que- ha el estado problema- el Estado tampoco estaba para darle Pero- dinero al banco. Ya no, si es que no tenía que habérselo regalado prácticamente, que es lo que ha hecho. Tenía que a un fondo y luego, conforme va creciendo, Es conforme que va ha sido lo que, recuperando, ir ¿qué es cobrándolo. qué es lo que ha pasado? Pues que los bancos han vendido las viviendas, como tú dices, a fondos buitres. Otra cosa... La gente se ha quedado en la calle, están habiendo desahucios, hay ocupas y está trayendo mucha polémica todo esto de la Esto vivienda. quizás pero el que es pueda que- responder bien sea Sí, sea yo Javier. lo estoy diciendo, Todos los vamos, desahucios porque yo no hacen entiendo pero- de esto, pero yo no sé. Yo- Hombre, porque no es lo mismo como antiguamente, que una persona se metía en un chalet o algo y decía, bueno, no puedo pagarlo y te lo quita el banco, 1, 2, 3, 4, pero que ha sido a Carmen, media España. Es que todos los desahucios no los hacen los bancos, ¿eh? Los bancos hace tiempo hacen los desahucios. Están por ahí las Hombre, financieras. Las financieras han desahuciado un montón también. ¿eh? Hombre, los bancos no lo hacen, lo puedo hacer yo. Si yo me ocupan una vivienda, yo tendré que demandar y desahuciar a esa persona. Porque yo no Que soy nada un más- banco que no me hace que falta nada la más vivienda. Si yo acusamos tengo a una los vivienda y me la bancos ocupan, y muchas- claro que hay desahucios que no es de los bancos. Muchos desahucios, por eso es. Claro, pero la mayoría son de Yo no los estoy a bancos. favor de los bancos, ¿eh? A mí Y los lo bancos que te dan- vemos en Pero bueno, hay que televisión. reconocer que en esa época nadie se había comprado un piso si no te apoyan el banco. Lo que ocurre es que el banco sí que dio muchísimos préstamos sin tener una aval. Una base, segunda- una garantía de que una eso se garantía, podía extraer. claro. Con sueldos de 1.000 euros, de de 1.000 600 euros. al mes estaban dando hipotecas. Sí. O Y bueno, los con pisos, sueldo- y y los con sueldo de pisos, 300. y los pisos súper valorados. Porque yo me acuerdo que un último piso por ahí por la Plaza de Barcelona, a lo mejor 60.000 euros, 70.000 euros. Que decían. Están. No, ahora ya no. ¿No? Yo tengo una ¿Cómo que no? inmobiliaria Están. enfrente de mi casa. 70 Sí, sí. Y a 90, Sí. dependiendo del piso, dependiendo de la No, pero digo situación. yo de sin ascensor, último piso.
Ah, bueno, sin ascensor y están a 35 y a 40. Por eso digo que en aquel tiempo se vendieron los pisos a 70.000 euros y después cuando se lo quedaba al banco, claro, entonces iba al tasador y decía, no, este piso no vale 70, este vale 30. Pero yo digo una cosa, eso era antes, ahora el gobierno que ha entrado con socios de Podemos, cuando Podemos criticaba lo que estábamos hablando aquí, qué leyes y qué normas ha sacado en cuanto todavía no llevan ni un mes gobernando. No. Y aparte te voy a decir una cosa. Eso ya está todo en manos de fondos buitre. Te voy a decir una cosa. Eso, por ejemplo, en Madrid lo que ha pasado con lo de la Ana Botella y con todo eso, y después, como si que de esto si nos vamos de un tema a otro, y después como tienen los fiscales o yo qué sé, el poder que lo tiene, la Ana Botella salió de rosita después de todo lo que ha hecho. A ver si me entiendes. Claro, y después Podemos ya habla con la militancia y le ha dicho que todo lo que llevaba en su programa, que no lo va a cumplir, pero es que el PSOE tampoco, es que no se puede. Es que de eso también tenemos que ser conscientes. No es ya que no puedan dejar, es que no se puede tampoco mucho. Bueno, pues lo que tienen que hacer es no decir lo que van a hacer. Vamos a ver, tú puedes llevar en tu programa, pero cuando entraron al gobierno dijeron que harían lo que pudieran, pero que muchas cosas no las podían hacer. Eso se sabe. Pero antes de eso hicieron lo mismo que todos. Y además que hay mucho impedimento, hay muchos vetos, entonces claro, que le van a bloquear las leyes que proponga. Entonces está claro, no es una cosa que hay que... no tienen una mayoría a decretar. Claro, sí, sabemos todo eso, pero vamos a ver, si yo voto a un partido y yo quiero votar al de enfrente porque no me cae bien, quiero votar al de aquí, luego me sabe muy mal que mi voto lo utilicen para entonces aliarse con el partido que yo no quiero. Entonces, ya lo sé, que ha pasado y pasará así, pero no debería de ser, por ejemplo, si ha sacado el Partido Popular y luego resulta que si se junta el Partido Socialista con Podemos y con el otro resulta que le quitan. Pues no señor, que salga la lista más votada, y el que en una democracia tendremos que tragarlo y tendrán que tragarse los sacos que hayan que tragarse. Si ha salido la lista más votada del Partido Popular, pues el Partido Popular ha salido el PSOE. Ojo, eso lo dicen siempre. Pero eso lo debería eso lo dicen hasta que... Porque yo a lo mejor no quiero que mi voto lo utilicen para juntarse. Bueno, pues vete acostumbrando porque aquí en España ya... pero bueno, no va a ser así, va a ser gobiernos... Eso se podría cambiar. Si quisieran. Bueno, es que todos los temas que cojamos va lo mismo. No les interesa a ninguno. Porque ahora la lista más votada habría sido porque el que tenemos, pero nosotros. Llega un momento que te desilusionas totalmente. Mira, porque ves que se dicen perrerías durante las campañas. El uno que no podía dormir si se asociaba con Podemos. Y Podemos contestándole que lo que tenía que hacer era cambiar el colchón. Señor mío, chicos, ser un poquito más coherentes, no incendiar tanto en los mítines que dais. Eso siempre ha sido así, ¿eh? Ya lo sé, pero no te ¿No te acuerdas cuando salía Felipe González y el Guerra y salían hablando y parecía que iban a... y después pues hacían lo que podían. Pero es que igual que tampoco había otra todos. solución. Ya lo sé. No hay ninguno que se salve. No había otra hacen lo que solución. pueden y Dentro. les interesa a ellos. Aparte que nosotros no estamos tampoco, que nosotros no podemos gobernar solos, que estamos a expensas de Europa. Ya, pero yo veo... Bueno, el tema. Porque nos hemos ido de... Sí, el tema. Vamos al tema. Él es el experto y Yo digo que qué leyes ahora han sacado para solucionar, lo que te pregunto a ti, si eres el entendido, qué leyes han sacado para solucionar el tema del alquiler y el tema de la vivienda que sube y que deberían si una persona, ¿me entiendes?, tiene unos ingresos y tiene un sueldo bajo y esa persona necesita una vivienda, pues entonces que se vaya a un alquiler, pero un alquiler moderado que pueda pagarlo. No, eso, el alquiler que hay, que hoy te piden un mínimo
de un piso que tenga ascensor y 2 habitaciones, te están pidiendo como mínimo 600 euros. 500 y 600. Hombre, si son nuevos, sí. Eso no es cierto. Una No conocida es mía... cierto, mi hija está pagando 650. Una conocida 2 mía en la habitaciones. Sí, de la porque universidad, en dos Elche, habitaciones, sí, ascensor. claro, pero si te vas a la zona nueva de Cádiz o algo así. Pues una amiga mía, El mes pasado. en la carretera Crevillente, Dice que no es 120 metros, ascensor y 450. Sí, eso es lo que se está pagando. A no ser que estés... Pero eso que está diciendo de la Pero persona en lo de él es en- urbanizaciones. Tengo una amiga que tiene Mi un piso hijo vive alquilado en de el lujo, Raval, 600 arriba del arco de euros. Es un piso de lujo. Es que eso también Hay un es médico, tercer piso, médico. tercer piso, Si y no está lo pagando puedes 500 pagar, no te euros. puedes Sin pagar. ascensor, sin ascensor. Pero vamos a ver, es que también las zonas de Elche también están valorizadas. Ahí donde estás diciendo tú, vale eso. Ese mismo piso te vas a la Plaza Barcelona y te vale No, 300 Joaquín, euros. más de... Sí. Vamos a ver. Tienes toda la razón, y tienes toda la razón en que está esto hecho ya desbordado por completo, o sea, lo que le llamamos una burbuja por completo. O sea, esto está ya fuera de control. O sea, el tema de los precios está fuera de control. Políticamente se está diciendo que si se van a regular los alquileres, que cuáles son las mejores soluciones para ponerle orden a toda esta cuestión. Yo, como sabéis, trabajo en una inmobiliaria y lo vivo todos los días. Claro. Igual que vosotros lo estáis viviendo desde fuera, yo lo vivo desde dentro y sé la realidad, pues la que estáis diciendo. La que estáis diciendo, claro que tiene soluciones, que es lo importante, claro que tiene soluciones. Pero las soluciones, los que tienen que ponerlas, tienen que poner cascabel al gato, esa es la cuestión. Y hay soluciones que los profesionales y la gente podemos entender que son relativamente más sencillas o no tan complicadas como lo están haciendo, y para que no ocurra lo que está ocurriendo, porque lo que ocurre es de primer orden en todos los sentidos. O sea, la vivienda, si el empleo es importante, pues la vivienda es tanto más, porque se quiere empleo y trabajo para tener vivienda sobre todo. Pero vamos a ver aquí qué es lo que está pasando. Habéis comentado antes de la burbuja, del alquiler, de la vivienda, que daban préstamos a todo el mundo y que esa era la causa de la crisis. Pues en parte no era así. Esa crisis que ocurrió se ha vendido y se sigue vendiendo que es por culpa de haber dado préstamos a los particulares de vivienda de uso directo o social. Y no es así. Y no es así, lo podemos decir los profesionales, y podemos decir la realidad. No es así. No es así porque las causas han sido muy distintas. Lo que pasa es que eso es lo que se ha vendido. Las causas, ayer, si veis en un periódico, el banco malo. ¿Sabéis lo que es el banco malo? Que es la Sareb. La Sareb está infectada de dinero público y de otros bancos para rescatar, como se dice, a las promotoras, que han sido realmente las que han estado elevando los precios, porque han estado los bancos financiando al 100% la compra de solares, y después los bancos se han metido a comprar solares que después ha llegado un momento que han reventado los precios y ya nadie normal podía comprar una vivienda. Entonces, la crisis anterior y después, que es un poco más complicado, lo que habréis oído de los bancos americanos que troceaban las hipotecas de los particulares para venderlas y multiplicaban y hacían derivados. Es decir, eso es muy complicado, pero ahí se ha generado una burbuja también económica de dinero internacional, donde se decía que las mejores inversiones eran en el sector inmobiliario. Las inversiones eran de grandes corporaciones, de bancos, donde todo el mundo ha querido ganar dinero de la vivienda, porque la vivienda es como el pan. A que necesitas del pan siempre, por la vivienda la necesitas siempre. Y por decirlo de alguna forma, el pobre desgraciado que tiene que comprar una vivienda y no tiene más remedio, pues si se la financian al 100%, ¿qué menos? Y ahora volvemos un poquito a la situación actual.
¿Qué menos que a una persona pueda tener el acceso a la vivienda que está en la Constitución, aunque sea con un préstamo para 30 o 40 años, si paga más o menos lo mismo que un alquiler? Es lógico que una persona pueda tener acceso al menos a un préstamo hipotecario para 30 o 40 años y cuando termine de pagar al menos ya no tiene la carga de que después tiene que pagar ese alquiler que está ocurriendo en mucha gente. O sea, si en algo en España es positivo aún, es en el balance de que la mayoría de personas tienen vivienda en propiedad, que lo pagaron con sacrificio y tal, y esas personas, al menos las que son mayores, no tienen que tener ahora esa carga de no tener vivienda propia y estar dependiendo de un alquiler social, si se lo da el Estado o no se lo da, o se lo deja en herencia o a los hijos, como está ocurriendo. Pues eso es la mayor grandeza de España y de los españoles, el ser distintos a Europa en tener una casa en propiedad, porque no estamos hablando de dos propiedades ni viviendas suntuarias, estoy hablando de que la vivienda social, la vivienda de uso propio, la que se necesita habitual, esa, lo lógico es que te faciliten unas mínimas ayudas que se pueden facilitar, y además siempre han existido en España viviendas de protección oficial. ¿Os suena? Sí, claro. Ahora suena que hayan viviendas de protección oficial. Pues esa es la cuestión. Fíjate, darse cuenta si es fácil. Ahora no existen viviendas de protección oficial. Pero escucha, no es porque esto se iniciara en los tiempos de Franco, sino porque después también diversos gobiernos continuaron potenciando, como en otros países, llámese la vivienda social, la vivienda de protección pública, de forma que hay unas ciertas ayudas que os digo que es lo que ocurrió en otros momentos del crack. Aquí es que vamos del todo al nada. Y del todo al nada, ¿qué quiero decir? Habréis oído decir que hubo un tiempo cerca de la crisis también donde se daban ayudas por doquier, 15 o 20.000 euros incluso de ayudas a cualquiera para comprar una vivienda que después no se lo daban y se lo daban cuando se lo daban. En resumen, se han dado unas ayudas tan desproporcionadas en algunos casos que no eran necesarias y no las pudo pagar el Estado también, con lo que en parte aún debe dinero, lo que está pagando esas ayudas y esos préstamos de esas viviendas de protección oficial que en su momento tuvo el Estado. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Prácticamente cero. O sea, ahora mismo, y de un tiempo incluso ya varios años, incluso con el Partido Popular, no existen, o sea, que no es una cuestión de partido de marca concreta, sino es de política de vivienda, que no existe una política lógica y equilibrada, donde lo normal es que alguien que necesita una vivienda acuda al Ministerio de la Vivienda o a los departamentos territoriales o al ayuntamiento y en base a los ingresos que tiene le den un proceso de vivienda, o bien en alquiler o bien en compra. Y entonces esa persona podría ir a comprar una vivienda y entonces le facilitarían las ayudas correspondientes. Y después que el banco, de vosotros que veis ahora, porque estamos hablando del alquiler, pero es que esto es un cuento. O sea, es un cuento porque ¿por qué tiene que ser todo el mundo en alquiler? Es que esta es la causa, es lo que quiero explicaros y deciros de manera cierta, y lo podréis vosotros ver. Si hay viviendas, siempre han habido viviendas para todos, y ahora resulta, tú has dicho ahora mismo, hace poco, de que hay un montón de viviendas en la Vega Baja sin ocupar. ¿Y qué es lo que pasa? Que ¿por qué todo el mundo se tiene que ir a alquilar una vivienda cuando realmente ahora los intereses están súper bajos y puedes, por menos del alquiler, comprarte una vivienda y pagar una cuota menor, aunque sea 30 o 40 años? ¿Sí? Expliquen por qué no se puede comprar la vivienda en 30 o 40 años si te cuesta menos que pagar un alquiler. Joaquín, perdona, un inciso. Muchas veces no pueden meterse en una
en un bajo interés porque el trabajo que tienen es tan insisto, no. que tienen un contrato de 3 meses y de 6 meses que no saben si dentro de un año van a poder seguir pagando aunque sean 300 euros. Porque no saben si van a poder pero mira, entonces se meten en un hipotecas alquiler que se que... pagan pero es que vamos a ver, estáis confundidos por completo. A ver. Estáis confundidos por completo porque os digo, hoy en día, si tú quieres alquilar una vivienda, o sí o no, es un problema el que tengas empleo y tengas estabilidad, te las tienes que arreglar porque si no tienes que presentar un aval, porque hoy en día ya todo el mundo, el que quiere alquilar una vivienda, te exige unas garantías de un seguro de impago. Y ese seguro de impago no te vale el que tú no tengas ingresos, eso tienes que ir al ayuntamiento. ¿Estás hablando de alquiler? Claro, pero es que igual de alquiler que de comprar, es que las condiciones que te ponen prácticamente son las mismas ya, son las mismas. Entonces, ¿sabes por qué no puedes? La solución, que lo hablamos de soluciones, estaría, si tú pudieras, en lugar de ir a alquilar una vivienda que te cuesta más, ¿por qué no puedes ir a un banco también y que te financien una vivienda y te sale más barata? Porque los números están ahí, tú calcula una vivienda de 50, 70, 80, 100.000 euros y preguntas, ¿cuánto? Te pregunta, si no tienes trabajo y estás alquilado, pues está el problema, te desafiarán, pero existen soluciones si se quieren. Ahora habéis oído decir que han hecho una ley de crédito inmobiliario que se llama una nueva ley hipotecaria, al fin y al cabo, eso es la que la idea de esa nueva ley que ha salido ahora, que tampoco vale para mucho, o sea, si para nada, la idea sería que tuviera más flexibilidad. Lo lógico es que si cualquiera de vosotros compráis una vivienda, el banco te permita tener una cuota flexible con un seguro de impago, donde si tienes un problema, pues paralizas esa cuota o te la reduzcan a una cuota menor, como si estuvieras baja, es decir, mediante seguros propios. El banco debería contemplar que esa hipoteca fuera flexible, porque nadie gana nada de tirar a la calle, porque ¿qué más da? ¿Qué más da? Vamos a la realidad, ¿qué más da si a toda la gente que han desahuciado los bancos, que ha sido con rescate público, y los han tirado a la calle? Y yo he visto viviendas que han quedado destrozadas y después te cuesta más el mango que la fada, o se quedan apalancadas en los bancos, que esas mismas viviendas hubiera habido, ya que ha habido una crisis temporal también, porque no han querido solucionarla para el rescate de las personas, porque al rescate de las personas perfectamente hubieran podido solucionarle de la forma que os estoy diciendo, porque ¿qué es lo que han hecho? Y esto ya no es una cuestión, porque yo trabajo en el sector y no es que quiera un mal de nadie, ni mucho menos, pero a las promotoras han cerrado todas, han cerrado montones, ojo al parche. Después también se han hundido en el barco, sobre todo las pymes, los pequeños constructores. Ahora lo veréis apenas casi pequeños constructores porque no tienen posibilidad, porque el banco se los ha comido y todos los solares se los han quedado en los bancos, y principalmente por una competencia desleal que existe en estos momentos en el mercado. El mercado está controlado erróneamente por los bancos, porque han querido protegerlos tanto que han hecho un desequilibrio. Los bancos ahora, con la excusa de que vendan sus propiedades, sí que pueden financiar. Tú vas a comprar una vivienda al banco y te financian el 100%. Pero dime por qué, si tú vas a comprar una vivienda o quieres venderla, ¿por qué como particular no te pueden financiar en las mismas condiciones el 100%? Porque hay ese desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie sabe, el pequeño constructor, hablando de ello, el pequeño promotor, no se atreve porque está en competencia desleal con los bancos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los bancos son los dueños, con rescate público, los dueños y señores. Y la Sareb, que es el banco malo, es el que soporta todas las pérdidas de las promotoras del rescate que ha habido. Por eso, lo que quiero deciros es que si hubiera un equilibrio para que la gente pudiera solicitar un préstamo al 90% o al 100% con una hipoteca flexible, eso no cuesta grandes alardes. Además,
Yo hablo con los bancos y los bancos dicen, si nosotros daríamos la financiación al 90 y al 100% si fuera por el banco. Al particular sobre todo porque sabe que el problema no es el particular, ellos lo saben realmente. El problema ha sido que han dado dinero pues, a promotoras para comprar solares, revender, y eso sí que ha explotado todo el sector. Y eso es muy distinto, y eso no es lo que se dice realmente, que es la causa. Eso, y que los propios bancos se han asociado, y las cajas por entonces se han asociado con promotores grandes y han creado monopolios de construcción. Esas son las causas. Las causas han sido esas las que han elevado los precios, pero no el particular, que es el pagano del que se le dice, vosotros tenéis la culpa, y ahora, aquí acobardados, la gente, pues solamente le deja el hueco de irse a una vivienda en alquiler. Y os digo más, es que en vivienda, el problema es que no hay mercado, no hay una oferta suficiente, porque claro, si todos van a alquilar, pues al final todas las viviendas que se venden están apalancadas, como se dice, porque la gente, no todo el mundo quiere alquilar, y alquilan mucha gente ya obligados porque tienen que alquilar. Pero hay mucha gente de familias, de herencias o de muchos motivos, o que quiere comprar otra casa, que se necesitaría que ese mercado de vivienda de particulares se financiara como se financian el resto de propiedades de los bancos, que no es ni más ni menos. ¿Qué es lo que pasa? Que el Banco de España y el gobierno, como está esa teoría engañosa, que están diciendo que el particular, porque dieron créditos al 100% y no pagaron, pues entonces no quieren volver a dar préstamos a los particulares. Y esa es parte del error, porque se está culpabilizando a los particulares, a la gente que ha tenido vivienda porque no ha podido pagarla, y en realidad no pudo pagarla porque la gente no tiene culpa de que no se haga una cuota flexible, de que venga una crisis de derivaciones, de productos derivados de los bancos americanos, porque han derivado esas hipotecas, se han troceado y han soltado un montón de dinero, y después, porque ese dinero han dado pista libre para que los bancos y las inmobiliarias de bancos compren solares y revendan. Esa ha sido la causa de que todo haya subido tanto, porque la prueba es que el rescate al final ha sido banco malo con dinero público. Entonces, lo que quiero deciros es que hay una causa errónea del análisis que se está haciendo, porque se está culpabilizando a la gente particular, y eso no es cierto. Y nosotros lo estamos viviendo, y lo que más se aprecia, porque la gente, aunque le hagas una espera de un año, porque tengas que hacer una cuota flexible o tengas que hacer una espera, no habría los desahucios. La gente, ¿por qué hace ocupas? Porque está desesperada, pero si vamos a ver, decirme qué haces, a nosotros me da, se ponen los pelos de punta, o sea, la piel de gallina, en el sentido de que da miedo la cantidad de gente que viene continuamente llamándote, huyendo, y le tienes que decir no, 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 no. Y tienes que enviarlo a servicios sociales, porque alguien tiene que crear un acceso de vivienda social, si nosotros no podemos, porque nosotros estamos alquilando vivienda de los propietarios en buena lógica, como si tú tuvieras una vivienda y quieres alquilarla con garantías. Y eso, tú no tienes culpa de que haya personas que socialmente no puedan acceder a esa vivienda si no tienen una segunda. ¿Qué debería haber? Un plan, que estaréis oyendo también, la plataforma de afectados por la hipoteca, o SUEDA, ¿no? Sí. Pues gracias a esa plataforma se podría decir que hace bandera de lo que los políticos en general no solucionan. Como no solucionan, pues la gente no tiene más remedio, y menos mal, y Europa está dando distinciones europeas precisamente por su lucha, porque han sido los únicos que han podido conseguir y poner en la voz pública la injusticia que se está haciendo con el tema de la vivienda, porque desahucios de personas mayores, personas inválidas, de críos, o sea, eso no es respetar el derecho a la vivienda que se dice. ¿Quién tiene que poner cascabel al gato? ¿Quién lo tiene que solucionar? Políticos, pero no lo solucionan o no saben solucionarlo. Y entonces, claro, se olvidan de todo ese segmento
social que deberían tener, un plus de ayuda que podrían ser, vamos a ver, si otras veces han habido que han pagado o un IVA reducido o un impuesto reducido, si a la gente le pudieran permitir que le financiaran el 90 o el 100%, igual que a los bancos, y le redujeran el impuesto de transmisión o el IVA, estoy hablando, ojo, para la vivienda social, que es lo que estamos un poco en el tema de hoy. Lógicamente, quien tiene más recursos puede irse a una vivienda grande y no tiene ese problema, no estamos hablando de la problemática que hay sobre la vivienda social. La vivienda social está entaponada, está colapsada, porque los grandes lumbreras de la política, los de antes, los de después y todos, nada más que piensan en el alquiler, y ese es una solución. porque el alquiler es parte de la solución, no es solo la solución. Lo puedes entender, porque si tú tienes una serie de demandas de gente, mira, hace unas fechas hicieron unas encuestas que se llama ¿cómo se llama? El Instituto de Investigaciones Sociológicas. Hacen encuestas donde se dice la gente qué es lo que le gustaría más tener, una vivienda en propiedad o una vivienda en alquiler. Y el 80 y tantos %, pues lógico, te diría, si puedo, una vivienda en propiedad. Y una vivienda en alquiler, pues tienen que haberla, pero son generalmente para la vivienda, para los que no pueden, o por los que están de tránsito, gente de tránsito que se van, pues, funcionarios que van a los sitios, y siempre tiene que haber la vivienda en alquiler, la vivienda en venta, pero no en las circunstancias que están ocurriendo ahora, donde todo el mundo se va al alquiler, porque como has dicho, es que no puedo, o bien porque no tengo, es que necesitas todo el empleo del mundo para comprarte la vivienda y no necesitas todo el empleo del mundo para el alquiler. Pues lo mismo hoy en día el alquiler, el que quiere alquilar una vivienda, ya no te alquilan una vivienda si no tienen las mismas condiciones que para comprar una vivienda. Por lo que te estoy diciendo, es que esas mismas ingresos son dos problemas. Uno es para la gente que tiene un acceso normal, que le están reventando los precios y cada vez se sube para arriba y cada vez hay más gente en el sector de abajo, en el que ya no tiene acceso a la vivienda ni en alquiler, porque ya se le sube el precio. Claro, y para que baje el precio, ¿qué tiene que haber? Cuando tú vas a la plaza, si vas solamente hay una cosa, pues eso pagas lo que quieras pagar, pero si tienes para comprar en varios sitios ese mismo producto, lo que quiere decir es que si tuvieras no solamente vivienda de alquiler, sino tú pudieras comprar, que es lo que realmente quiere la gente, en las mismas condiciones que venden los bancos y en condiciones normales, sin dar las ayudas esas multimillonarias que daban antes de 15 o 20.000 euros. No, simplemente con hacer un acuerdo, Banco de España que entienda que la culpa no es de la vivienda social y que se desarrolle más el financiar más para la vivienda en propiedad y que los impuestos, tanto de IVA como de impuestos de transmisiones patrimoniales, se reduzcan, pues esto se generaría una actividad económica y una solución al tema de la vivienda de maravilla, porque cuántos pequeños promotores, cuántos pequeños constructores, cuánto empleo se podría crear si ese miedo que tienen los pequeños promotores o constructores a enfrentarse, a competir con un banco que se financia, tú vas ahí, te financia el 100%, yo financio el 80%, no puedo competir, y si eres pequeño. Entonces, claro, se han cargado toda una economía de miles de pequeños empresarios, constructores que antes conocías, a Juan o a Pedro, todos, la mayoría han tenido que cerrar, algunos se mantienen haciendo rehabilitación, reforma, pequeñas cositas, han quedado 2 o 3 constructoras. Hoy viene en el periódico, de cada 10 ventas que hay, 9 son de segunda mano, de las que se venden. ¿Por qué? Porque la vivienda nueva está sin poder acceder a ella y los constructores están muertos, como se dice, económicamente y sin posibilidad de reactivar porque las condiciones del mercado no favorecen para que las pequeñas pymes, los pequeños constructores de siempre puedan volver a seguir. O sea que se ha hecho una restauración de la crisis en falso, a peor. O sea, el camino que se ha reconducido para solucionar la crisis no vale, o sea, volvemos otra vez a andar por el mismo camino pero peor.
Bueno, una pregunta. ¿Y por qué? En fin, puedo continuar, pero a lo mejor es denso el tema. ¿Y por qué lo mismo que el gobierno se ha reunido con empresarios y sindicatos para subir, por ejemplo, los 50 euros? ¿Por qué no se reúne con vosotros? ¿Por qué no se reúne con vosotros para que les explicáis todas esas cosas? Bueno, lo que tú dices, lo que tú dices, yo me saco el sombrero porque lo que tú dices valdría para todo. O sea, que en cualquier sector, sí, en cualquier circunstancia, sí, pues con los todos, agricultores, los políticos locales, los nacionales, los con los otros, agricultores, claro, pero eso prácticamente casi no se lleva, o se lleva en lo justo, porque en el sector que estamos diciendo, pues también ocurre, pues que vamos a decir, que primero que apenas se hace, y cuando se hace, por los temores que se hacen, generalmente entre cúpulas de arriba, porque mira, ahora, ¿qué se dice? ¿Qué planes de vivienda se quieren hacer? ¿Cuáles hay? Que me parecen fatales los que hay previstos, pero los que hay previstos y los que estaba haciendo el Partido Popular, porque no hizo nada, y continúan unos y otros, porque no, yo vuelvo a repetir que no es una cuestión de marcas. Ahora, como parece ser que falta alquiler, solamente quieren ver los señores Lumbreras el alquiler nada más, pues entonces nada más que piensan en lo mismo. Y dicen, no, vamos a hacer 20.000 viviendas de alquiler y vamos a regular los precios de alquiler. Regular los precios, en teoría, no va a valer para nada, porque si a ti te limitan el precio, limitar el precio sí, para la vivienda social, para la vivienda de alquiler, como siempre ha sido, o de compra, a cambio de unas contraprestaciones que te dan, por ejemplo, te podrían reducir el IBI, te podrían dar unas pequeñas ayudas para que si tú directamente cobras un precio menor, pues entonces tengas unas ayudas fiscales en teoría o unas desgravaciones que te permiten reducirlo. Pero si no, pues ocurrirá que tú o cobrarás el mismo precio, por no decir en B, o no lo alquilarás. Por lo tanto, no es una solución regular los precios de una forma general. Sí que debes hacerlo, pero dentro, integrado en una política social que cubra a la gente que precisamente entra en esos segmentos, que no pueden tener acceso a la vivienda mayor o de lujo, pues ahí sí que es para regularlo, pero porque tiene incentivos indirectos, incentivos fiscales del ayuntamiento, de la administración o de tal. Y después cuando se dice, cuando dicen 20.000 viviendas para hacer, que hagan los constructores, viviendas para alquilar, madre mía, vamos a ver, es que esto es de tontos. O sea, porque es que lo hacían antes también, o sea, unos y otros, ¿no? Resulta, ¿cómo va a ser de lógica darle a las que ya nada más que queda prácticamente corporaciones grandes para que hagan viviendas en alquiler, les den unas ayudas públicas para que las alquilen y dejen a la gente el alquiler y saber lo que ocurre? 2, 3 años, 5 años y después, si no pueden pasar a la calle, es decir, pues ¿no será más lógico que esas ayudas públicas que van a dar a las promotoras se las den directamente a la persona y que la persona compre la vivienda? Pues eso es lo ¿Me entendéis lo que os digo? Sí, fíjate si es fácil, o sea, le quieren dar el dinero que le niegan darle a los usuarios de vivienda propia y se lo dan a alguien que te la alquile para que tenga el beneficio de alquilarla, y se crean grandes corporaciones y después dicen no, es que en Europa, porque allí en Europa ya han sido más listos, ya han cogido y se han creado las grandes corporaciones que vienen aquí y se dedican, claro, pero es que el campo es propicio para esto, porque si resulta que de una u otra manera las grandes corporaciones, los grandes bancos, vamos a ver que la economía es así, ya no es que quiere decir, es una crítica a ellos, sino que es porque lógicamente el sentido de hacer negocio de las empresas es buscar el negocio donde esté. ¿Y dónde está? Si está en hacer bloques de viviendas alquiladas, que el Estado te da las viviendas por alquilarlas y dejar en precario a la gente, pues vale, en lugar de dárselo a la gente, se lo da a las corporaciones. Es un absurdo, pero así funciona. Y después, como las corporaciones ven que de comprar viviendas, como también coincide que sabéis que en los bancos ya los tipos de interés están a cero prácticamente, y en los bancos
las grandes corporaciones ya no recogen dinero del banco, pues el único de los pocos negocios que hay es, como siempre, el pan. El pan y la vivienda es lo mismo. Pues vamos a la vivienda que cifra dinero y entonces compran viviendas que el Estado, como está encaprichado con alquilar, pues entonces compran viviendas a los bancos incluso que han sido rescatados, a los que venden viviendas, a todo el mundo donde puedan recoger viviendas, y hacen su negocio, que es que las grandes corporaciones se dedican poco a poco a hacerse con más cantidad de vivienda, en lugar de ser los particulares los que tengan el acceso a la vivienda directa en particular. O sea, lo que yo defiendo es que estén las viviendas para particulares, que esas ayudas que vendrán a las corporaciones, que se las den directamente a la persona que necesita esa vivienda, porque mejor empleo, mejor que ayuda al empleo es ese, porque están diciendo la estabilidad del empleo, y no es mejor la estabilidad en la vivienda. Porque tú sabes de cosas que solucionan teniendo tú la vivienda pagada o que no tengas pagada. Pero mira, si tú estás pagando en una hipoteca de 300 euros y la pagas para ti en 40 años, sabes que has terminado y la tienes ahí, ahora ya los intereses son fijos, son bajos, ha cambiado esa coyuntura, a que tú tengas 400 euros pagando o 600 como estás pagando, y en 3 años te digan que la vivienda tienes que pagar 700 porque pueden decirte que pagas 700 o porque la necesitan o porque tal. Pero tú crees que eso es estabilidad. ¿No será mejor estabilidad que tú tengas tu vivienda? Pues es que no quieren ni se lo plantean. Por eso es absurdo lo que está ocurriendo. O sea, es que ni se plantean que la gente pueda tener acceso a la vivienda social con fórmulas muy sencillas, porque estábamos diciendo que no hace falta que ponga dinero encima, solamente reducir un poco el impuesto, que después eso genera actividad, genera mayor estabilidad y la gente va adelante. ¿Y no hay nadie que le abra los ojos? Sí, claro, vamos a ver, el sector, en lo que se fija, en los políticos no, porque los políticos son como, de todos los partidos son como avestruces, ellos no saben nada. Los políticos solamente hacen ruido, unos y otros. Preguntar a Ciudadanos o al Partido Popular qué le dice o le dice al nuevo gobierno de vivienda, pues prácticamente sí, en determinados sectores, porque los que lo conocen claramente te interesa mejor, si puedes y te buscan las soluciones, comprar antes que alquilar, porque tiene la estabilidad para toda la vida. Eso lo sabemos los profesionales y lo sabe todo el mundo de sentido común, pero no lo arbitran quienes tienen que hacerlo. O sea, los profesionales sí que lo saben, quienes no lo quieren son los políticos, que son los que tienen que poner el ejemplo. Vamos a ver, ¿Crearse una plataforma en ese aspecto? María Dolores, pero bueno, pero las plataformas que hay... me toca a mí. Mira, España la ha salvado de toda la crisis el que las personas mayores tuvieran la vivienda. Ahora, en Europa todo el mundo vive de alquiler. Pues en Alemania han tenido que ponerse a trabajar los jubilados, los minillos, porque con la cultura que tienen del alquiler, aunque les queden 1.200 o 1.400 euros de paga, pagan 600 euros de un apartamento pequeño. En España, ¿qué ha pasado? Que aquí hemos tenido la cultura que de padres a hijos siempre tener una entradita, el piso, sea más grande, más pequeño, pero Carmen, una vivienda. La cultura es porque se ha favorecido también, para bien o para mal, vamos a ver, yo me pagué en mi casa al 10% y al 18% se pagaba en aquel tiempo. Era cultura lo que se tenía. No se podía. Te privabas de muchas cosas y trabajabas de día y de noche. Pero ahora es que no puedes. No, ahora no. Si trabajas de día y de noche hay otras preferencias que lo veo muy bien. Hay otras preferencias. La gente joven, si se tiene que ir de vacaciones, se va. Si tiene que salir a cenar, se va. Y no es como la vida que nosotros hicimos para pagar la vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo, por ejemplo, siempre le he inculcado a mis hijos que si pueden, que la compren. Aunque sea sin ascensor, con ascensor, como sea, que compren vivienda. Porque en lo que tú estás diciendo, lo que hay es que facilitar a esas personas, pero hoy en día la gente joven no se puede comprar vivienda porque necesita un piso de 30.000 euros, vamos a poner de lo más barato, necesita pues, por lo menos 15.000 o 20.000 euros en gastos. En gastos para hacer la hipoteca, para esto. ¿Quién joven tiene 20.000 euros?
Ahí es donde está muy bien lo que tú dices, que eso tenía que estar, hasta incluso el IVA y todo, tenía que hacer el banco un préstamo de todo, incluso si necesita, porque un piso de segunda mano necesita arreglo. Entonces tenía que hacer un conjunto ahí que vale el piso 40.000 euros, pues dar 60.000 euros. Carmen, también es cierto que antes es diferente ahora, porque claro, a la gente también le despistan con todo esto si es comprar o vender y que le interesa más. Porque antes la gente compraba y con toda la burbuja esta que hemos hablado, que le echan la culpa a las personas, ¿no? Y las personas lo único que hacen es comprar la vivienda porque la necesitan. Pero el que hayan tenido que subir tanto los precios antes, o sea, la burbuja anterior, la burbuja de la vivienda, de la compra de vivienda, dio lugar a la crisis de hecatombe que ocurrió y dio lugar a que los precios de las viviendas se desproporcionaran una exageración. O sea, la prueba es que esos mismos precios de las viviendas tuvieron que pegar una castaña hasta bajar el 30, el 40 o el 50%. Claro, es decir, que vivienda en propiedad sí, pero claro, es lo normal, pero entendiendo de que la vivienda no te vaya a bajar y la puedas pagar. Es el requisito simple, pero claro, nadie pensaba, como el anterior, que ha sido un susto para todos, el que la vivienda subió tanto, por los motivos, las causas que podemos discutir, que han sido unas u otras, y al final han tenido que bajar. Y con los intereses también, más caros, que tampoco nadie le puso el cascabel al gato, es decir, oye, pues los bancos, ¿por qué no hacen? Yo recuerdo bancos que te permitían, varios bancos que te permitían un producto de cuota flexible. Yo, por ejemplo, siempre que he podido, con los clientes nuestros, hemos podido hacer hipotecas, al menos fueran de cuota fija. De cuota fija. Claro, ¿por qué? Porque antes, y aún había mejor la cuota fija, que era la cuota flexible, de forma que la pudieras adaptar en circunstancias especiales, de enfermedad o desempleo o tal, que la pudieras parar esa hipoteca. Eso sería el ideal, que nosotros intentamos recoger ese producto para que la gente lo tuviera siempre por las circunstancias que pudieran darse. En la cuota fija, al menos, aunque te derivara en años, porque a veces cuando son en años, pues bueno, aunque tú pagues aunque tengas una crisis que suba o baje la vivienda, que ha ocurrido en muchos casos, si sube o baja la vivienda, tú dices, como mal menor, pues me ha salido mal el que la vivienda baje de precio. Pero el mal peor es que no es que haya bajado la vivienda, es que encima no la puedes pagar porque el tipo de interés sube y tu cuota no te la flexibilizan lo suficiente o no te hacen una espera y encima te tiran a la calle. O sea, a que querrías mejor, aunque la vivienda tuya valiera más dinero, pero que estuvieras pagando una cuota adecuada a tus circunstancias de ese momento, o te la paralizaran o te la hicieran flexible, aunque tu vivienda la hubieras comprado en un precio distinto al que vale en estos momentos. Bueno, pues lo único pero has ido a la calle y encima... Que lo único que hay es concienciar a la gente que es mejor comprar, que no, que ahora todos los jóvenes le preguntan, yo no me meto en hipoteca. Bueno, pero es porque tampoco puede, lo mismo estás diciendo. O sea, hay hipotecas que salen más baratas que una. Ahí entra mucho. Vamos a ver qué dice. Ahora yo ya más o menos. Yo pienso que la sociedad ha cambiado mucho y la gente joven mucho. Esto a lo mejor os parece una tontería, pero hoy día una pareja, un chico y una chica se conocen, se enamoran, contigo pan y cebolla para toda la vida y al año se van a vivir juntos. Y entonces de momento se van y lo primero que piensan es que decidió meterme en una hipoteca, ¿no? Porque yo, a ver, tú que ganas tanto y yo tanto, pues mira, nos juntamos y ya está. Pero no sabemos, esto estoy hablando desde la parte, digamos, particular. Ahora vendrá el money. Tú, yo no sé si dentro de 2 años vamos a seguir juntos. Entonces, ¿cómo nos vamos a meter a comprar un piso? Luego, ¿qué pasa?
que si dejamos la relación tenemos que mal vender el piso, partir el piso y tal, entonces es más cómodo lo del se van a lo del alquiler. Pero si siempre tiene que haber Porque alquiler. antes nosotros, yo por ejemplo, y pienso que muchos de aquí, cuando se compraban un piso, ni agua, lo primero que hacías todos los meses es apartar el recibo de la hipoteca y luego repartías comer, pero de viaje pues si podías no te ibas, a cenar si podías no te ibas, al cine por lo que has subido tampoco te ibas. No, pero ahora La prioridad era poder... Exactamente, Pero ha cambiado. pero ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado. Ahora lo primero que dices, ¿pero qué? Yo una hipoteca que cuando tenga 60 años la voy a terminar y me voy a privar de cenar, de comprar... Pero lo que dice Joaquín, si está pagando un alquiler... Pero tienen que tener una seguridad detrás de que eso va a poder seguir adelante. No saben si dentro de... Hombre, la seguridad también es que la persona, una persona, lo mismo hombre que mujer, la mujer hoy en día pueda comprarse también una vivienda sola y un hombre se la pueda comprar solo. Hombre, claro, eso sería una manera... Porque hay que tener que depender de la pareja. El sueldo medio... Hombre, y si tienen los dos, mira, se juntan dos, si tienen dos viviendas, pues dice, mira, nos juntamos en tu piso y el otro lo alquilamos. Es otra solución que hay. Pero eso está siendo mucho, claro, pero es que también tener que depender de la pareja, de juntarse dos para comprar un piso, no, pagar un alquiler sí, pero comprárselo... Pues se van a lo más fácil, que es el alquiler, aunque pagues más. Bueno, pero ahora voy a lo que tú has dicho, el análisis general que tú has hecho de todo. Yo pienso que en el gobierno hay lumbreras, hay gente economista, financieros, ¿por qué no plantean cuando los bancos tienen un problema porque se lleva a la teta del Estado? Y el Estado les ha metido el dinero el Estado le ha metido 60.000 millones ha puesto ahora que coja el Estado y que coja a la banca, al Banco de España, y que le diga, oye, esto hay que cambiar el chip, hay que coger y hacer lo que el análisis que tú has hecho, que tampoco, vamos, es que no estás descabellado. Creo que en el gobierno habrán como tú y más bajo que tú. ¿Entiendes? Para hacer ese resumen. Lo que yo le he dicho. Porque será porque no les interesa por algo. Coño, que coja los bancos el gran hombre, ¿no? No puede ser el... Ya, pero es que ellos parten del análisis que hemos hablado antes, del análisis de que le achacan la culpa al pobre desgraciado que se está como lo dice. Y como se parte de que la culpa la tiene el desgraciado, por decirlo así, tiene el Estado general, por echarle la culpa al... Bueno, porque sus análisis son esos, porque si no los análisis son mucho más draconianos de entender que es más por arriba lo que se ha hecho más gordo, la gente de bancos y gente... Si a mí se facilita... Porque mira, ¿sabes por qué? A ver, Magdalena, ¿qué quiere hablar? No, pero, Mira, ¿sabes por qué yo lo digo? Yo veo tres problemas. Estamos mezclando un poco lo antiguo con lo de ahora. Y en realidad la gente joven de ahora, primero, no tienen un trabajo seguro. Y segundo, muchos de ellos no saben si van a continuar en España o van a continuar irse a Madrid o a Barcelona o a Andalucía. Es que los puestos de Es decir, el trabajo les limita muchísimo para tener una cierta seguridad para guiarse con un Pero ¿y la piso. seguridad para alquilar sí que la ves tú bien? No, tampoco. Para un alquiler caro, que está precario, que te lo van subiendo cada vez más y no sabes dónde puedes poner el culo. No, pero tampoco lo veo bien. Pero que está clarísimo que una persona que ha terminado la universidad o está trabajando en la construcción o lo que sea, en lo que esté trabajando, tiene tal inseguridad que ni siquiera en el alquiler a veces, y eso tú lo sabes mejor que yo, no lo pueden pagar. Y son los padres quienes pagan. Y todas esas cosas. Es decir, claro, pero es que estamos llegando a un punto donde hay una fractura completa entre dos segmentos, entre la gente que firmándole o el padre o el otro, lo mismo que antes se hacía para una hipoteca, ahora se hace para alquilar y siempre está vendido. Eso una parte, pero es que un tercio de gente hay ya en la
puñetera, por no decir alguna palabrota, calle. ¿Y qué es lo que hace? Buscarse la vida, te ocupas. Ya. Sí, claro, los niveles más bajos desesperados. Porque los servicios sociales no responden tampoco, ni los departamentos. ¿Sabes cuál es la solución que plantean desde lo público? Que me parece que es otro gran error, pero gravísimo error. Pues estaréis oyendo decir que van a comprar viviendas o que están comprando viviendas para alquilarlas a la gente desde lo público. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que eso es el chocolate del loro. Es el chocolate del loro porque quiero deciros que comprar 100 viviendas no soluciona nada y utilizan una cantidad de recursos enormes cuando con esos recursos podrías hacer un plan de emergencia social como pide la plataforma de afectados por la hipoteca, porque no hay ayuda, no llegan las ayudas a ese sector de gente que está en las inmobiliarias o en los particulares diciendo que estoy con eso, alarma, que necesito una vivienda, y desesperados, no hay quien les alquile una vivienda. O sea, a esa gente que no tienen aval, no tienen garantías, no tienen ingresos, que están en la precariedad, tendrás que darle una solución. Tendrás que dar una solución, que es otra, es decir, tienes que descargar, por un lado, viviendas de las que están en alquiler, que no sea todo el alquiler, para que las viviendas que están en compra, gente que pueden, los que están en alquiler obligado, se puedan ir a comprar viviendas porque tienen condiciones y reúnen condiciones y además pagan menos, que esa gente se vaya, se vacíe, se pinche de la cantidad de gente que se está yendo al alquiler, se vaya a comprar porque puede comprar con las condiciones ya no leoninas, sino de garantía que se le está exigiendo. Y esa gente que además lo quiere, es decir, que se habiliten facilidades para comprar. Y después, para toda una gran bolsa de emergencia social que ya hay, se tienen que habilitar las mismas ayudas. Yo en una ocasión fui a un ayuntamiento para llevarle a gente de compañías de seguros que trabajan en el mundo particular, y deberían ya los propios ayuntamientos, la propia administración, contemplar como una ayuda directa a esas personas que le digan: no se preocupe usted, que aquí está, sí, papá Estado, para garantizarle su derecho constitucional y universal a la vivienda, y como otras veces ha podido ocurrir, y que le puedan facilitar un aval, sea de una compañía de seguro o sea un aval público, para que pueda tener un aval mínimo de ingresos cuando le piden poder entrar a la vivienda. Y por otra parte, si tienes que ayudarle económicamente o incluso a cambio de otros empleos, porque no puede ser como se hace a veces, que si le tienes que ayudar a alguien, le ayudes socialmente, cuando ayuda a la administración, los servicios sociales, y que a cambio pues hagan trabajos paralelos que pueden hacerlos, y también, no sé por qué, algunos sindicatos y algunos partidos no quieren paralelamente, pues para limpiar algunas calles, para limpiar sus barrios. Por ejemplo, dime, en los Palmerales, ¿por qué no podría? Eso es un poco... ¿Por qué no? No, dime por ejemplo, ¿por qué no se podrían en barrios marginales, como los Palmerales o de tal, coger y dejar que esas viviendas que están de ocupas pudieran habilitarse, que pudieran estar ahí, y como no tienen otras, porque al final tienes que darle vivienda en un sitio o en el otro, pero sí que a cambio no sea de gratis, sino que menos por adecentar su barrio, como mínimo, que pueda, o una labor comunitaria, puedas hacerlo a cambio de unas ayudas que tienes que darlas, porque mira, eso yo lo he leído, lo sigo mucho, y hay de Cáritas hay unos estudios donde dicen que ya es draconiano la cantidad de gente que no tiene acceso a los sin techo. Estamos hablando ya de los sin techo, porque habrá que contemplar también los sin techo. Pues toda esa gente, hay un montón de gente que no puede tener acceso de ninguna manera. Tendrás que buscarle el día. Después tienes también que resulta que cuando alquilan la vivienda, que la hacen pública, tienen otro gran problema, que no llegan. La demanda que hay de viviendas son, en la Comunidad Valenciana, más de 16.000 a 20.000 personas que están inscritas diciendo: oiga, yo necesito que me ayuden para una vivienda social. Y dicen:
no puedo. Y en cambio, con esos recursos podrían darles estas ayudas que estamos diciendo, que es un pequeño aval, unas pequeñas ayudas para que la gente pudiera entrar a cambio de otras prestaciones y pudiera ir al mercado libre y buscarse la vivienda. Pues no les dan, dicen, pues nos gastamos a lo mejor 50 millones de euros en comprar 100 viviendas, en comprar X viviendas que son ínfimas, y después resulta que hay otra estadística que te dice que tiene un gran problema la administración, como viene aquí, porque cuando tiene viviendas propias, una gran mayoría no les paga y no sabe lo que hay. Tienen 4.000 y pico viviendas que no les pagan, ni las regulan, ni saben lo que hacer. Es decir, que cuando coges vivienda pública para alquilarla tú, pues tienes el problema de que no sabes lo que tienes que hacer si no te paga. O le das ayuda directa, que no se la das, y si no le das ayuda directa, no te paga porque no puede pagarte y ni instrumentas solución. Entonces, te creas una bolsa de problemas cuando quieres decir, voy a tener vivienda pública para todos, que es mentira, porque no puedes tenerla, porque no llegas, porque hay algún país que habla, Austria o tal, pero claro, han sido algunos países que en un determinado momento histórico pudieron tener tales recursos que pudieron tener mucha vivienda pública y se permiten a veces tener vivienda pública para poder alquilar, pero son excepciones. La regla general es que en Europa la mayoría viven de alquiler, pero dependiendo de las corporaciones en general, de los grupos de bancos donde alquilan las viviendas. O sea, que es que el futuro es ese, es lo que quiero decir. O sea, se prefiere al final la administración que el futuro sea, que los dueños sean las grandes corporaciones y bancos que se dedican a alquilar, fondos que se dedican a alquilar viviendas y con ayudas públicas para no pinchar, sino para hacer una mediana ayuda de vivienda, de poner algunas más en el mercado. Cuando el problema no es ese, el problema es que tienes que solucionar el acceso a la vivienda en propiedad, la vivienda social, con un plan de vivienda social que puedas entender. Sí, pero una pregunta, mira, yo conozco a una chica, amiga de casa de mi hermana, mayor del plan, entonces su tía con mucho esfuerzo se compró un piso y tal, y entonces se lo dejó a la sobrina. La sobrina no se le ocurre otra cosa que pedir 5 millones de pesetas, pero eso ya es un problema, para arreglarse el piso. Claro, como después no pudo pagarlo, el banco le quitó el piso. Pues chica, es que también, como en vez de irte a cenar o de irte a otro sitio, como estaban diciendo, pues lo primero es pagar la hipoteca. Pero eso siempre... Porque hay gente que con un poquito en casos puntuales habrá de todas las clases. Pero es lo mismo que tienen derecho a una vivienda de acuerdo. Pero hay las personas que nos hemos sacrificado muchos años por pagar una vivienda, privándote de un montón de cosas por tener esa vivienda. Ahora, ¿qué pasa? Que una persona, no, yo tengo derecho a una vivienda, porque el Estado tiene derecho, porque está dentro de la Constitución. Que los que nos hemos pero eso no quiere decir, pero Loli, tampoco que se podemos nos decir venga aquí toda parte de África, por ejemplo, y No, que yo le ya no tengo que pienso regalar una no, vivienda. pero eso ya es más, Eso pero no es es, posible. Yo no pienso ni lo nosotros, ni España, ni nadie. pero Loli, el sacrificio que tú estás diciendo, que lo es que te crees tú que no es sacrificio. La gente ahora, aunque le den el acceso, nadie está diciendo que le den de gratis la vivienda, no. Si lo que estamos hablando es que se tienen que crear cauces y posibilidades de que puedas acceder a la vivienda en alquiler o en compra, y que se pinche la burbuja para que no sea todo el mundo al alquiler, y entonces las viviendas llega un momento en el que no cubre toda la demanda social. Los jóvenes hoy se juntan en una pareja de jóvenes, no saben lo que van a curar, no saben lo que quieren, alquilan, y si al año se separan, cada uno se va con sus padres. Sí, pero bueno, y entonces, pero la circunstancia, pero mira, todo va eso es según porque la sociedad ha cambiado también. Pero vamos a ver, antes se hacían novios que estaban pagando el piso 7 años porque festeaban. Vamos a ver, sí, pero lo que está diciendo, a lo que está diciendo que conviertes en un problema, los problemas son, depende si lo que tú has comprado y depende del contexto, porque ahora, mira, son etapas donde antes las viviendas subían, pues si bajan, lógicamente te ves en un conflicto. Si bajan de precio,
El problema es pero si tu vivienda, que han habido otros que compraron con la vivienda, que la mantuvieron de precio, a que no han tenido ningún problema, porque cuando se separan aún cobran dinero unos y otros. El problema está en que son cosas externas, que es decir, si el precio de la vivienda no es estable, y el precio de la vivienda cuando tú lo compras, como debería ser ahora, parece ser que en Japón, por poner un ejemplo, que le llaman deflación, pues se llevan 20 o 30 años con una crisis también de caballos que ocurrió y están todos a tipos de intereses por bajo de 1. ¿Qué ocurre? Que cuando los tipos de interés están por bajo de 1, la vivienda, pues a lo mejor aunque no suban, pero no bajan. O sea, y se pueden mantener. Pues, ¿qué más da si tú tienes la vivienda? Si tienes 2 viviendas, mejor, pero si tienes una y después la vendes, se la queda uno, siempre y cuando no sea un problema el que la vivienda se la quede uno, se la quede otro, no debe ser ninguna. Tú la tienes en propiedad, mejor será que de los dos, uno se quede la casa y el otro le pague al otro. Claro, y no pasa nada, pero escucha, será peor que sumes dos personas a la calle para ir reventando el precio de alquiler, porque cuanto más gente haya sin vivienda propia, está calentando, por decirlo así, el mercado del alquiler. Sí, pero Joaquín, te digo una cosa, si cambiase, si el gobierno quisiera que eso se cambiase, lo podría hacer. Claro, lo podría, perfectamente, pero en un brochazo, yo vengo a súper fácil. Claro, yo vengo a que quiero un piso de alquiler, ¿no? Porque resulta que meterme en un piso, no, y tú me haces las cuentas. Es que en estos momentos tal cual no te las puedo hacer porque no existe, no te puedo ofrecer porque el banco te dice que no y porque los gastos son los que ha dicho Carmen. Pero mientras tú cuentas los gastos y cuentas que el banco no te lo financia, entonces no llega. Mira, el banco sabe que financia generalmente el 80%. Sí. Tienes que reunir, que ahí estoy con vosotros y es imposible reunir un 20%. Con la crisis que ha habido, un 20% más otro 10% de impuestos, porque la hipoteca ya la absorbe en estos momentos el banco y te la refiere. Sí. Pero tienes aún un 30% imposible de recoger. Y lo que estamos diciendo es que se habiliten para que puedas acceder a la vivienda sin tener financiado al 100% y con los impuestos también, o disminuidos o reducidos, sin más, y entonces ya la gente rompe, mira, de un día para el otro, automáticamente, te cargas toda la crisis de derrumbe. Y encima, los promotores constructores multiplican por 10 la actividad económica, que generaría un montón de empleo, un montón de pasta, te lo digo así de claro. Yo conozco vosotros analizarlo veréis. Adoptaba un piso pero resulta que entre los dos sueldos muy buenos. Pero ¿qué pasa? Que lo que le dan de hipoteca es bastante alto la vivienda, lo que le dan de hipoteca, pero ese 80 tiene que asumir el resto, más aparte siempre tienen algunos arreglos, no podían. El caso que a ellos les sale muchísimo mejor comprarlo, porque le sale 300 euros menos que lo que están pagando de alquiler. Pero lo que le falta es el dinero para pero eso es lo que estamos hablando, pero si tú esa cantidad la transfieres el banco, pero ¿cómo lo asume? Pero dime, ¿me puedes explicar por qué el banco? Vamos a ver, a mí me han ocurrido, escuchadme, porque es que esto es así, pero yo hablo de cosas que me han ocurrido a mí, pero le ha ocurrido a montones de gente donde vas a un banco con personas que a lo mejor o son funcionarios o tienen ingresos, y entonces vas a discutir a ver si te pueden financiar el 90%, o sea, si te pueden ampliar un poco la financiación, y te se quedan mirando y te dicen, pues no, nosotros tenemos orden estricta del 80% tal, y te dicen así, mirándote un poco dudoso, y te dicen, pero mire, no lo podemos decir delante de usted, me sabe mal decirlo, pero si nos compran de las viviendas nuestras, sí que le financiamos al 100%. Así y te lo sueltan así. Eso en uno de los peores casos que te lo dicen así. Y en otros que nos dicen, digo incluso gente que ha sido amiga, que después dice, vaya amigos, ¿no? Donde trabajan en entidades financieras y te dicen, tráeme los clientes, tráemelos, que nosotros trataremos y ya no hace falta que vengáis o no vengáis, queda igual. Bueno, pues tenemos casos, y eso se puede multiplicar con mucha gente,
donde han ido al banco y a veces han cogido y conforme estaban financiándole, entonces esas mismas personas que nos han dicho que no nos preocupemos, que no les van a ofrecer otras cosas, lo han hecho y le han dicho, pero mire, si quiere le financio, y usted dice, oiga, pero si yo he venido a esto, mira, yo tengo órdenes de mis superiores de que somos ya agentes operadores en este negocio y nosotros traemos órdenes y vivimos de ellos, si no es que los despidan, si no, pues no les dan sus pluses y tienen que decir una cosa a nosotros y cuando están con el cliente, engañarnos a todos y decir que les ofrecen su producto primero, en diferencia con el nuestro. Y se quedan tan panchos como nada, y después vas a reclamar, perdón, a decirle, oiga, al director o a la directora, oiga, pero ¿cómo es posible que nos hagan esto? Y dicen, mira, nosotros somos agentes, operadores de esta actividad, y tómeselo como quieran. En plan frío. En frío. Y entonces, claro, son jueces y partes, porque los bancos deberían ser entidades de financiación. Por eso, quiero indicarlo, haría falta una banca pública, Bankia, que fuera una banca pública, como os acordáis, Argendaria, antiguamente, una banca pública donde proteja y desarrolle políticas públicas que de alguna forma cumplan el objetivo público, pero a la misma vez encauce. Porque es que no tiene sentido si con la cantidad de funcionarios y de dinero que pueden recaudar desde lo público, un banco público, por lo menos para competir. O sea, es que debería competir banco público y banco con banco privado para lo mejor. Yo soy partidario igual que en sanidad, igual que hay en educación, ambas cosas, con la correlación y el equilibrio que deben ser, pero que haya competencia. Joaquín, es verdad, por lo menos yo cuando veo en el periódico, bueno, en los anuncios de vivienda y eso, cuando salen los pisos que te financia el banco al 100%, están más caros que los particulares. Bueno, es que esos bancos, esas propiedades, al final... Yo a veces veo piso que dice, no, es que te vas claro, al banco, esa, es que dice, te vas al banco y te saca Carmen, más barato. Digo, yo no esa es la ventaja, Carmen, pero tú es que cuando estás mirando el piso no estás viendo el precio que te cuesta. Tú estás viendo la cuota que paga el mensual y en muchos casos, que ya mucha gente no lo compra, hay viviendas que están completamente rotas, donde tienes que arreglarlas o tienes que tal, pero al final es un negocio donde ellos, los bancos, han estado esperando, pero como tienen esa facultad de financiar el 100%, pues entonces hacen lo que quieren, porque te financian incluso hasta los gastos. Sí, está claro. Entonces, claro, ¿qué puedes hacer un particular que necesita su vivienda porque tiene que liquidar la herencia o porque necesita venderla para dejárselo a sus hijos o lo que sea? Está en inferioridad, tiene que venderla. O sea, quien tiene una propiedad particular la tiene que mal vender porque necesita darle salida. Y en cambio, ellos la venden más cara y te la financian al 100%. ¿Le pone alguien el cascabel al gato a eso? No. ¿Tú has visto dónde está la Comisión Nacional de la Competencia, que también es un órgano para que nos hagan abusos de estos? Pues nadie yo he visto pisos de banco que están por lo menos un 20 o un 30%. ¿Y no te exigen la firma de la mano? Bueno, es que si te piden, pero... Bueno, pero después ellos, igual que te lo dan, también te lo quitan. Igual que te lo venden, te lo quitan. Como vemos que es un tema muy largo y no hay mucha solución, pero ya es hora de terminar la tertulia. Pues y ya voy a otra decir semana una cosa, podríamos ha salido en la hablar. prensa, yo creo que a lo mejor lo habéis visto o lo habéis leído, de que hay agencias de fuera, de mucho dinero, que están comprando solares en España. Claro. Eso aparte de todo esto que estamos hablando, de que son grandes empresas y las pequeñas no es lo pueden tener mismo que lo acceso. haga un gobierno de dentro o un ayuntamiento de dentro, que no que te venga un buitre de fuera a comprar. Igual que si igual que están comprando los chinos, rumanos, están comprando todo lo de mucho valor. Eso lo veo en la televisión, sale de yo que sé, los millones de euros. Están viniendo Está muy bien, está muy interesante. Pero que lo que yo te digo es que lo mismo que... Pero esto, que te compren el suelo, que luego vayan los ayuntamientos a hacer viviendas, no lo podrán hacer porque valdrá un cuarto. No hay